el doctor Alfonso Oramas Gros, justamente pues distinguido articulista de Diario El Universo, columnista de este gran medio de comunicación del país, analista de los grandes temas nacionales, Eduardo. Así es, vamos a comenzar esta entrevista. Javier, tú que estás en plataforma, ¿quieres arrancar, por favor? Arranca tú, Alberto, Jaime, y cierro yo. Gracias, Eduardo, y un gusto por la plataforma verlo al doctor Oramas. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias por estar aquí en el panel. Y sí, yo sí quisiera ser de frente en el sentido de que ¿qué le pasa a este país, doctor Oramas, cuando tenemos problemas de institucionalidad? Porque si vamos a analizar caso por caso de todo lo que está ocurriendo dentro de la política y la administración como tal de las entidades públicas, nos vamos a pegar con la pared fuertemente. La institucionalidad del Ecuador no termina de consolidarse por más de 40 años en esta democracia nueva que vivimos, doctor. Buen día. Sí, yo creo que, buen día, definitivamente es una gran realidad. También es cierto decirlo que si nosotros analizamos lo que pasa en la región, este es un problema que está afectando no solo al Ecuador, naturalmente, mal de muchos, consuelo de tontos, pero veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Perú con una crisis política gravísima, ¿no? Este problema de las estructuras, de la institucionalidad, etcétera, es un tema muy recurrente y ciertamente aquí se ha conversado, se ha discutido, se ha analizado mucho sin poder encontrar una solución real, fehaciente, categórica, ¿no? Quizás también el tema pasa, y es un poco triste decirlo también, por la calidad de nuestra clase política, que finalmente también es una consecuencia del electorado, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso y honestamente no hay una fórmula mágica que permita establecer una salida final y definitiva, ¿no? Lo que refleja entonces que los intereses políticos en definitiva siempre van a estar, a lo menos en el caso nuestro, en el país, siempre van a estar por encima de los intereses de los ecuatorianos, doctor. Esa ha sido la costumbre en los últimos años, ¿no? Y en realidad la estamos viendo en este momento, inclusive con todos los choques y contradicciones que existen en la Asamblea, que es una de las instituciones justamente más criticadas y con menor grado de credibilidad. O sea, lo palpamos todos los días. Gracias, doctor, de mi parte. Ahí en el panel continúan. Doctor, y justamente usted anotaba, ¿no?, lo que ocurre en Chile. Ha sido una semana bien movida, convulsa, ¿no? La que se vive no solamente en Lima, sino en muchas de las ciudades. Y el presidente Pedro Castillo tiene apenas 9 meses. Pero si volvemos un poquito, incluso antes de la pandemia, 2019 fue un año durísimo. El octubre no solamente fue un octubre negro acá en el Ecuador, tuvimos esta efervescencia en Chile, en Colombia, y en Bolivia también fue bastante durísimo. Pero si nos vamos un poco al continente europeo, también tuvimos fricciones, los chalecos amarillos, en fin, una serie de situaciones. Eso era antes de la pandemia. Viene la pandemia y obviamente la COVID-19 nos va generando muchos problemas. Ahora viene el tema del conflicto en Ucrania. Definitivamente estamos abocados a qué, doctor Alfonso Oramas Gros. Estamos hablando de un cambio no solamente generacional, sino de civilización, ¿o qué mismo hay y cuál es el paradigma? Yo creo que la historia definitivamente, y así lo demuestran los hechos, los acontecimientos, es muy cambiante, ¿no? En algún momento determinado, un famoso analista dijo que pensaba que habíamos llegado a un ciclo que era el fin de la historia, en el sentido de que no iban a existir más contradicciones. Creo que definitivamente lo existen. El caso de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania es muy palpable. Ahí se está demostrando toda una noción de imperialismo que curiosamente es muy apreciado por el propio pueblo ruso. En fin, hay una serie de situaciones y factores que básicamente nos permiten determinar claro, que hay muchas cosas que en los últimos años se han dado. Por sí, la pandemia marcó un hito histórico a nivel de las relaciones o de las situaciones de todo el orbe, algo que no pasaba hace más de 100 años. Entonces
sí, estamos viviendo momentos especiales, por llamarlo así. No hay que darle un dramatismo especial. La civilización ha sido muy, muy generosa en encontrar salidas a estos atolladeros, pero también hay que admitir que estamos viviendo momentos especiales. Correcto, delicados. pero podemos hablar de un cambio civilizatorio. Yo no creo que se... A ver, depende, por ejemplo, creo que va a haber un cambio en el caso del conflicto de Rusia hay que ver cómo se desarrolla, porque sí, obviamente, si el día de mañana esto trae consigo pues la caída de Putin, naturalmente podríamos estar hablando de un cambio de gobierno. No sé si podríamos estar invocando el hecho de un cambio a nivel de cultura o a nivel de civilización. De hecho, también unas grandes reflexiones después del COVID, es decir, bueno, ¿en qué hemos cambiado? ¿En qué ha cambiado la humanidad? Estamos volviendo pues a los mismos hábitos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de toda esta situación? Así es. Sí, y justamente en medio de todo esto uno se da cuenta de algo, ¿no? De que ya las corrientes políticas de izquierda o derecha y los temas ideológicos quedan en la nada. Y digo esto porque precisamente Vladimir Putin, que se supone, pues, de alguna manera es la expresión de los rezagos del comunismo soviético, tiene un apoyo tremendo de las organizaciones de derecha en Francia. Por ejemplo, de extrema derecha. Marine Le Pen apoya abiertamente a Vladimir Putin. En el tema de Donald Trump acá en nuestro continente tiene apoyo de otros dirigentes que supuestamente se ubican en la izquierda política, ¿no? Pero que son radicales. De alguna manera como que aquello de las conceptualizaciones tradicionales del conservadurismo, el liberalismo y todas sus vertientes de estos tiempos, pues como que van quedando en la nada. Bueno, aún más, uno puede revisar los últimos artículos acaso sobre Putin y se lo dice que realmente es el último o el gran exponente de lo que significa la derecha más radical, ¿no? Evidentemente Putin no tiene nada de comunista, sus privilegios, sus prebendas, la propia concentración de capital que existe en Rusia así lo evidencia, ¿no? Sí, yo creo que al menos en otros lugares la gran discusión de derecha e izquierda se centra más bien en temas que van más bien con la protección a minorías, la protección a la diversidad sexual, el tema ambiental, el tema la inclusión de las personas, el tema del aborto, en fin, ahorita está girando, claro, siempre habrá una referencia a la mayor o menor intervención del Estado en la economía de un país, ¿no? Pero esos son básicamente los aspectos esenciales de lo que significa la discusión entre la derecha e izquierda contemporánea. Claro, yo creo que en esa discusión acá la dirigencia política ecuatoriana se ha quedado bastante atrasada porque ellos todavía están hablando de los temas ideológicos de izquierda o derecha. El ingeniero Jaime Velázquez Ewe, con otras inquietudes estamos conversando con el doctor Alfonso Oramas Gross, columnista de diario El Universo, analista de estos grandes temas de actualidad mundial. Gracias, Alberto. Alfonso, ¿qué pasó en el mundo? Porque después de esto, acabas de decirlo, estamos peleándonos por la ley del aborto, por la inclusión, por una serie de cuestiones que son causas y que la mayoría son jóvenes que las impulsan cuando a vista y paciencia de la humanidad se mata gente en Ucrania y en Venezuela y no pasa nada. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Hay un concepto distinto? ¿Qué sucedió con la gente que está liderando los países? O sea, no hay ninguna intervención internacional para poder poner la paz en el mundo. O sea, ¿qué pasó? A ver, yo creo que en el caso actual, que ocupa la atención mundial, en este caso el de Rusia, la invasión de Rusia, evidentemente una intervención a otra escala posiblemente desataría una conflagración nuclear, lo cual nadie quiere. Por otra parte, sí se ha establecido la idea de que todos estos organismos internacionales en realidad aportan muy poco. Ahora, en realidad yo creo que los golpes o las prohibiciones o las limitaciones que se han dado a la economía rusa son muy grandes, ¿no? Sería quizás apresurado señalarlo, pero creo que desde ahora se esgrime que, sin perjuicio de la conquista territorial que haga Rusia en territorio ucranio, evidentemente Rusia y Putin van a ser los grandes perdedores de este escenario, ¿no?
Ahora bien, mira, yo diría que forma parte pues de la historia, ¿no? Es como repetir y sobre una situación o sobre una idea que las guerras, o mientras exista humanidad, el peligro de la guerra, el peligro de la violencia, las contradicciones van a estar siempre latentes, ¿no? Y naturalmente no hemos creado, el mundo no ha creado, por más globalizado que esté, instancias totales que permitan, como en el caso de esta invasión sangrienta de Rusia a Ucrania, parar este tema. Hoy día veía en televisión un ataque con un misil de Rusia a un tren atestado de civiles, cosas que son en realidad dramáticas, ¿no? El día de ayer o antes de ayer, fotos de niños con sus nombres en las espaldas, porque las madres temen que puedan ser asesinadas, los niños perdidos. O sea, realmente es un tema dramático. Yo sí creo que sí existe una conciencia a nivel mundial de las atrocidades que se han cometido. Ya el otro punto es decir, cómo es posible que el mundo no ha podido parar este tema de aquí, ¿no? Y ciertamente, y aparte pues de Ucrania y otros lugares, hay una guerra en Yemen, por ejemplo, que es una guerra que tiene lustros, también con muchísimo dolor para el pueblo civil. En fin, es parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, diría yo. Es una lástima que dediquemos nuestros recursos, los pocos recursos, a pagarle a los señores que están en la ONU o en estos organismos internacionales que no sirven para nada, lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, muchos nos damos cuenta y decimos, ¿para qué sirven todas estas instituciones internacionales que no sirven para nada más que discutir cosas o causas que en un momento dado cambian la perspectiva? Pero viene un momento de reflexión, y el momento de reflexión es que formamos mal a nuestros jóvenes, a nuestros niños que hoy en día ya son mayores. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente en el mundo para tener un cambio así de esa magnitud, que de repente las causas fueron más importantes que la vida misma como tal, ¿no? A ver, yo creo que sí hay, y yo diría que sobre todo en la gente joven sí se ha generado una idea de repudio, de rechazo absoluto a esta invasión cruenta que ha hecho Rusia, ¿no? Obviamente del rechazo, de la indignación, del coraje, ya pues a una intervención directa hay un largo trecho. Yo creo que sí hay una conciencia en ese sentido, una conciencia que evidentemente permite diferenciar y señalar y acusar a los responsables, en este caso de esta invasión brutal. Más bien quizás el punto sería decir el mundo a nivel de sus instituciones, la falta de estamento de oportunidades para poder intervenir. Yo creo que en este caso en realidad es el grave riesgo o la posibilidad de que esto desencadene pues en un tema nuclear, ahí sí con impredecibles consecuencias. Claro. Eduardo. Perfecto, Alfonso, conversando y escuchándote, ¿no? Y te cambio la pregunta para un poco conversar del Ecuador, ¿no? Del Ecuador con relación a la integración del Ecuador con sus vecinos, a la integración del Ecuador en el mundo. ¿Estás de acuerdo con lo que se está haciendo en comercio del presidente, por ejemplo, con los famosos tratados de libre comercio, tratados comerciales? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido es un gran acierto del régimen el permitir consolidar estas alianzas, inclusive, y eso es más meritorio, dejando a un lado eventuales prejuicios o dogmas de carácter ideológico, ¿no? El presidente pues ha ido varias veces a México, ahora estuvo en Chile, está tratando de impulsar el tema de la Alianza del Pacífico. Es decir, creo que en ese sentido esa apertura del Ecuador es fundamental, ¿no? Obviamente no es la solución única a todos nuestros problemas, pero creo que es un paso importante que fue vedado hace algunos años por una serie de absurdos y de mezquinos prejuicios de carácter político. En ese mismo concepto, el tema de la seguridad, ¿te preocupa? Pero como a todos, o sea, yo creo que la seguridad pasa a ser uno de los principales elementos de preocupación para la ciudadanía en general. Un tema muy complejo, muy difícil de establecer, cuando nosotros advertimos que de acuerdo a revistas especializadas, la tercera parte de la cocaína de Colombia sale de Colombia hacia el Ecuador y de Ecuador hacia diversas partes del mundo.
nos estamos dando cuenta que aquí se están moviendo miles de millones de dólares en dinero sucio, en dinero del crimen. Obviamente esto con toda la secuela pues del microtráfico, de miles de jóvenes, de niños que están atrapados en esta red también del consumo de droga. Es un tema muy complejo que hay que buscarle soluciones definitivamente. No es un tema sencillo, definitivamente no lo es, pero claro, hay que también enfrentarlo y hay que enfrentarlo con dureza, yo diría con la suficiente inteligencia estratégica para saber cómo enfrentar este monstruo. Es así. La semana pasada estuve con el ministro Carrillo y veo que están buscando una integralidad. No solamente es cuestión de reprimir, sino de todo, ¿no? Frontera norte, frontera sur, y hacer una integralidad, ¿no? Es decir, Eduardo, mira, aquí a Guayaquil, que es la ciudad del país que más está sufriendo el tema, y claro, es el principal puerto del país por donde sale la mayor cantidad, el mayor porcentaje de carga. Pero justamente un análisis que algunas personas se han hecho que no es fácil de sustentar es cómo llega esta droga desde la frontera norte, sea Esmeralda, sea Carchi, sea Sucumbíos al Ecuador. Aquí hay nuestras carreteras son autopista, vía libre para que toneladas de cocaína lleguen diariamente pues al puerto de Guayaquil, ¿no? ¿Cómo es que no tenemos una inteligencia, a nivel de inteligencia policial, militar, que permita determinar cuáles son esas rutas, ¿no? O llegar simplemente al convencimiento que es tanta plata la que mueve el narcotráfico que definitivamente es un asunto imposible de doblegar, ¿no? Esa es también la otra cruda posibilidad, la de resignarnos ante esta situación y esperar que en un momento determinado el mundo acepte la legalización de las drogas y que como tal pues invirtamos nuestros recursos en vez de combatir este tema más bien en rehabilitación y prevención. ¿Tú lo ves eso más cercano que lo otro? Mira, Vargas Llosa hace unos meses escribió un formidable artículo que señala que el país que dice que está ganando la guerra al narcotráfico está mintiendo, que no hay un país del mundo más allá de la colosal tarea de quizás mitigar o limitar los efectos del narcotráfico, quizás no hay ningún país del mundo, y que él estaba convencido que deberá llegar el momento en que los países de forma sistemática lleguen a una legalización de las drogas, invirtiendo todos estos recursos, los recursos del Estado, más bien pues a planes insisto, de prevención y rehabilitación. Te cambio el tema, porque la verdad que hemos hablado, y tú eres un tipo que escribe de todo y tienes capacidad. Mira, ayer veía el CNE sacó un calendario electoral para las seccionales, ¿no? 14 de abril, 14 de mayo, Javier, Alberto, Jaime, amigos que nos ven y nos escuchan, cambios de domicilio. Es decir, tienen la oportunidad, si se cambiaron de casa, de domicilio, de hacerlo, registrarlo. ¿Hasta cuándo es? 14 de abril. Empieza el 14 de abril. Es jueves santo, 14 de abril. Jueves santo, ok. Al 14 de mayo. Sí. Okay. Un mes. Mucha gente. Luego, ya te lo paso, sí, el calendario electoral, acá está también. Las elecciones primarias, algo que no se hace mucho aquí, sino por formalidad, pero que en otras partes esto tiene todo una parafernalia, un tiempo, una logística. 22 de julio al 5 de agosto. Del 22 de julio al 5 de agosto, los procesos primarios que deben de tener todos los partidos y movimientos políticos, ¿no? Para poder hacer el escogitamiento. Y eso es lo que decíamos hace un momento. Eso no existe porque el dueño del partido pone a fulano, a sutano, y eso es un saludo a la bandera. Y finalmente, la inscripción de candidatos se da del 22 de agosto al 20 de septiembre. Cosa que me llama la atención porque normalmente es en octubre, noviembre, ¿no? 22 de agosto, 20 de septiembre. Porque vienen los procesos también de revisión, de recusación, de observación a candidatura. Claro. 1000 recursos en el CNE y luego en el Tribunal Contencioso Electoral. Te hablaba de las seccionales porque es interesante, porque la gente común, y nosotros hacemos entrevistas en la calle siempre, pueden ver al alcalde, al prefecto, más que al mismo presidente, porque es normal por su estado de salud. Sin embargo, pasó algo. Hace una semana un querido amigo hizo una encuesta telefónica, 160,000 personas y solo 5,000 le contestaron. Hay una apatía, hay un fastidio, hay un hartazgo de no querer saber nada. Mira, de 160,000, solo 5,000 contestaron.
Bueno, sí, podríamos atribuir que quizás es un tanto prematuro también, ¿no? También No tenemos idea, más allá de que lo único quizás cierto es la reelección de la postulación de Cintia, de la alcaldesa, y posiblemente lo que todos señalan, que es casi un hecho, su reelección. De ahí todo sigue siendo una pura especulación, ¿no? No hay, pues... por ahí leía, pues hay algún candidato del correísmo. Creo que en Quito inclusive la situación es más incierta porque hay una gran variedad de políticos, no hay una figura que aglutine efectivamente el respaldo popular. Sí, yo podría decir que quizás estamos todavía, es un tanto prematuro para señalar la posibilidad interesante inclusive para ver el régimen que adolece de una estructura política con base, qué candidatos va a aportar, es decir, creo que van a ser una campaña, unas elecciones seccionales interesantes para ir tomando el pulso al país, ¿no? Y con la consulta popular que sabemos que el gobierno va a dar, esto va a tener, porque, a ver, Juan Manuel Santos dice en su libro Conversaciones Pendientes, con Ingrid Betancourt, una conversación pendiente, que es difícil votar por una idea y no por una persona, porque normalmente pierdes. Pero se trata de que va a ser una elección cercana a la otra y que también hay un fastidio. Vi la encuesta de Márquez, ayer vimos la de Bolivia Córdoba, la de Click Report, 8% de aceptación y credibilidad en la Asamblea. O sea, hay un fastidio, un hartazgo, vuelvo a repetir, contra la Asamblea. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo te aseguro, y yo justamente escribí hace algunas semanas respecto a la posibilidad de la muerte cruzada, que para mí es una solución híbrida con consecuencias impredecibles. Yo te podría asegurar que si se llegan a darse nuevas elecciones legislativas, la composición política va a ser la misma, porque la excelencia a nivel de estos cuadros políticos, de sus dirigentes, está reemplazada básicamente por el oportunismo y por la necesidad de los dirigentes de llegar y de manejar estos cargos a diestra y siniestra, ¿no? Por favor, Javier Segarra y Alberto Quintana, los dos tienen preguntas. Sí, definitivamente cuando dice el doctor este oportunismo, es que esto ha venido siendo, yo creo que el denominador común de las agrupaciones políticas. Y hace un momento que hablábamos de este tema, doctor Oramas, con el panel, Alberto Quintana decía esto de las primarias. Nunca ha sido realmente verdadero o profundo el análisis en cada una de las agrupaciones políticas. ¿Y por qué digo esto, doctor Oramas? Porque las consecuencias finalmente los pagamos los ecuatorianos, que vivimos en una misma crisis, que seguimos analizando los mismos problemas y que tenemos una representación que obligadamente nos pone en eso, en la lista, a votar por cualquiera de ellos, y que ahí están las consecuencias que pagamos desde el punto de vista político, ¿no? Claro, por eso señalaba, o sea, pensar que las primarias funcionan realmente como un recurso de alternabilidad política, de aparición de nuevas figuras, eso es una utopía, ¿no? Aquí la usanza ha sido pues de que el político, el líder principal de esa estructura política pues, impone los nombramientos tal cual cree que es necesario o sensato, ¿no? Obviamente pues eso también contribuye a crear este ambiente de desasosiego. Hay mucha gente joven, creo que valiosa, que podría aportar, pero que ve cortada cualquier posibilidad de espacio, dada pues la singular manera de hacer política. Ahora, no, insisto, no es que sea consuelo, pero estos mismos males parecen que son males que están muy acentuados en nuestra región. Y hablando... ¿Se deberían poner requisitos para ser candidatos a asambleísta, por ejemplo? Más requisitos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sería importante. Tampoco es que te asegura una excelencia el hecho de poseer determinados requisitos, sobre todo en grados académicos, ¿no? Pero al menos en realidad pues te evitaría pues el bochorno que resulta escuchar y dar testimonio de la actuación de la mayoría de asambleístas, ¿no? Hay algunos que evidentemente no tienen la capacidad ni siquiera para poder leer una frase y sustentarla como un debate político, pena, ¿no? Pero es verdad. Así es.
Mencionaba, Roberto, por favor. sí, gracias Javier, mencionaba doctor Alfonso Oramas el tema de la región, ¿no? Y cómo no dejar de mencionar justamente, domingo 29 de mayo, proceso electoral en Colombia. Vemos una Colombia polarizada también, ¿no? En octubre hay la elección presidencial en Brasil. Pero de por medio está junio, y justamente en junio hay una cumbre presidencial en Los Ángeles, en el estado de California, es la cumbre de las Américas, ¿no? En medio de todo este ambiente tan polarizado a nivel global y por supuesto con tanta problemática a nivel de nuestro hemisferio. ¿Qué tanto eso va a influir? Porque hablando de estos dos países importantes, Brasil y Colombia, ¿no? De alguna manera yo creo que se daría un equilibrio en la geopolítica regional, no dependiendo de los resultados. Yo creo que en lo de Colombia puede haber una sorpresa, ¿no? Yo también. El ascenso, si bien en la primera vuelta, ayer justamente salió una encuesta de la revista Semana, en la cual se señalaba que si bien en la primera vuelta va a ganar pues Petro. Existe al momento en las mediciones para una segunda vuelta electoral entre Petro y Álvarez un empate técnico, ¿no? Con un ascenso muy importante de Fico Álvarez, así es, con un ascenso muy importante. Álvarez es el apellido. No, Gutiérrez. Fico Gutiérrez, perdón. Con un ascenso muy, muy claro, muy importante. Entonces, quizás en lo de Colombia, ojalá que Colombia pueda salvarse de esa, de lo que sería la nube borrascosa, claro, que podría significar un gobierno de Petro para ese país. Claro, y por eso es que anda desesperado Petro haciendo campaña de puerta a puerta. ¿Y en el caso de Brasil, doctor? Bueno, el caso de Brasil... Eso es octubre. Muy mal presidente. Lula ha sido un pésimo precedente, un fantoche populista de derecha. Bolsonaro, perdón. Bolsonaro, claro. Y que le está allanando pues el camino pues para que Lula vuelva a poder. Eso es indudable, ¿no? Hay que ver también... Bolsonaro tiene igual pues una considerable, tiene muchos seguidores, un respaldo, pero a mí me da la impresión de que el próximo presidente brasilero será nuevamente Lula. Lula da Silva, vea usted, y en medio de esto, Eduardo, el domingo hay elecciones en Francia. En Francia sí, también hay elecciones, ¿no? Hay 12 candidatos. Usted que es fanático del tema de los procesos electorales. Franceses sobre todo, así que lo estaremos viendo. Alfonso, te agradecemos. Gracias por venir. Hace tiempo la presencialidad nuevamente, es que diferencia. No hay nada que hacer. Totalmente. Te agradecemos, saludar por casa y pues seguiremos conversando. Fue Alfonso Oramas Gros, él es editorialista, él es abogado, es doctor en jurisprudencia y aparte de eso es editorialista desde hace muchos años del diario El Universo. Javiercito, éxito.